Hola, buenas, soy Cristina Ramón de La Revolución del Corazón y también autora del libro La llamada del corazón. Y dentro de este ciclo de entrevistas de personas que han seguido su corazón, hoy tengo el gusto de contar con Vivian Watson. Hola, buenas, ¿cómo estás, Vivian? Hola Cristina, muy bien, gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que estás muy ocupada. Y cuéntanos un poquito, ¿quién es Vivian Watson y qué haces? Muy bien, bueno, yo soy coach de vida y de negocios para agentes de transformación. Yo trabajo con personas que ayudan a otras personas y lo que hago es ayudarlas a trabajar de adentro hacia afuera, es decir, primero en ellas mismas para soltar los patrones, las creencias, los condicionamientos que las limitan a la hora de alcanzar su máximo potencial y de seguir su misión de vida. Y por otro lado, las ayudo hacia afuera en lo práctico a la hora de crear y hacer crecer su negocio para que su trabajo pueda llegar a más personas. Pero bueno, desde luego eso es a lo que me dedico, por supuesto soy bastante más que eso, pero bueno, en definitiva, ese es el trabajo que yo hago y la verdad es que es un trabajo precioso que yo disfruto muchísimo. ¿Y cómo has llegado a ello? ¿Cómo ha sido este camino? Pues no ha sido lineal, desde luego, eso sí te lo puedo decir. O sea, no fue que yo me levanté por la mañana un día y dije, ay, voy a hacer esto, y llegué y lo hice. Ha habido como muchos pasos intermedios. Yo empecé trabajando online porque acababa de ser madre y quería estar con mi bebé. Y por eso creé un negocio online que al principio no tenía nada que ver con lo que es ahora. Al principio yo tenía un blog de maternidad y estaba un poco por ese lado. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Muchas madres me preguntaron cómo hice para crear un blog tan bonito. Entonces empecé a enseñarles por ese lado. Después empecé a trabajar con madres emprendedoras, después con emprendedoras en general. Eso me llevó a formarme también como coach. Y una cosa fue que me di cuenta de que no todo el mundo conseguía los mismos resultados aplicando las mismas técnicas, ¿no? Y que incluso yo, enseñando lo que funcionaba para mí, pues quizá a otras personas les funcionaba muchísimo mejor que a mí incluso, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención y ahí fue cuando me adentré a trabajar un poquito acerca de, sobre la mentalidad y las creencias. Ahí fue cuando decidí formarme como coach y, y bueno, ese fue como el camino que me ha llevado hasta ahora. Y ahora yo trabajo de una forma bastante más, vamos a llamarlo holística, más espiritual. Trabajo a nivel energético porque soy terapeuta energética también. Entonces, bueno, ha sido todo, por supuesto, yo cuando empecé hace 10 años jamás me hubiese imaginado que al final lo que yo estaba empezando se iba a convertir en esto, pero yo estoy muy contenta y muy feliz con el trabajo que hago y es que no se me hubiese ocurrido llegar aquí así de buenas a primeras, ha sido como seguir un poquito las miguitas de pan, ¿no? Para poder llegar hasta aquí. Traducido a mi lenguaje, yo diría, ¿has seguido tu corazón? Exactamente, absolutamente, absolutamente. Yo creo profundamente, y es una de las cosas que enseño, en el poder de seguir a nuestro corazón, porque nuestro corazón sabe, ¿no? Nuestro corazón no se equivoca. Y yo, eso es lo que yo he hecho en mi camino. No siempre ha sido fácil, no siempre digamos que he confiado a la primera, por supuesto que no, pero a la larga siempre he seguido lo que mi corazón me ha dicho y siempre incluso las veces que al principio como yo misma he puesto resistencia y he puesto, ¿no? Bueno, muchas veces como que se sube a la cabeza y entonces dice, no, pero esto no puede ser, no, pero por aquí no. Y cuando finalmente me he rendido y he sido el corazón, ahí es cuando realmente las cosas han empezado a fluir. ¿Y qué ventajas y desventajas destacarías de este camino del corazón que has recorrido? Pues verás, lo cierto es que yo creo que seguir el camino del corazón es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir y ahora mismo todos estamos llamados seguir ese camino porque estamos en un momento en el planeta en el que nuestra vibración está cambiando, estamos siendo llamados a elevar nuestra conciencia
y una de las características principales de la nueva era que se está gestando ya es el camino del corazón. Eso es una de las, de las características principales de la nueva etapa, ¿no? A la que nos estamos acercando. Muchas personas están ya en esa nueva etapa que es el proceso de ascensión que estamos viviendo todos en el planeta, ¿no? Entonces, el camino del corazón nos lleva a vivir realmente a plenitud, en sintonía con quienes somos. Y para mí, que yo hablo mucho de magia, de la magia, el camino del corazón es el camino de la magia, porque cuando nosotros realmente nos entregamos y confiamos, nos damos cuenta cómo todo se va desarrollando siempre a nuestro favor sin que nosotros tengamos que estar controlándolo todo, que es lo que quiere hacer la mente. Cuando vivimos en la mente, vivimos en ese control, en ese querer saber paso a paso, en ese querer, ¿no? Estar ahí todo como muy medidito, pero desde ese lugar es imposible, porque, o sea, es imposible realmente vivir una vida a plenitud y mágica, porque la mente se queda pequeñita, o sea, la mente es limitada, la mente no puede ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y hay muchísimo más allá que el corazón sí ve. Entonces, por eso, seguir el camino del corazón yo creo que es una de nuestras tareas más importantes y es a lo que estamos siendo llamados ahora mismo, precisamente. Y a nivel de desventajas, ¿destacarías alguna en particular? Yo no las llamaría desventajas, las llamaría más bien desafíos. Porque más que desventajas, o sea, para mí todos son ventajas, pero sí, pero no es fácil siempre, por eso hay que tenerlo claro, sobre todo viniendo de una sociedad, de la sociedad en la que vivimos, la sociedad como la conocemos hasta ahora, esta sociedad patriarcal y tan masculina y tan controladora y tan en la cabeza, ¿no? Pues muchos hemos crecido, si no la mayoría, con ese patrón de querer pensar, de querer analizar, de piensa con la cabeza, de razona, tal, ¿no? Entonces, claro, salir de allí, eso es como nuestro, digamos, como nuestro modo de operar por defecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, salir de allí no resulta fácil, es como ir contracorriente, ¿no? Es un poco, muchas veces el camino del corazón también nos lleva, y seguro que tú lo sabes, Cristina, muchas veces nos lleva a hacer cosas que lógicamente nos parecerían extrañísimas, ¿no? O sea, o que es lo contrario a lo que la lógica te dice. Sin embargo, cuando tú te entregas y confías y sigues el camino, te das cuenta de, wow, de cómo todo se pone en su sitio. Con lo cual, no es fácil, o sea, es desafiante, muchas veces si nosotros empezamos este camino y vivimos en un entorno en el que pues las personas están muy en el plano mental, pues muchas veces nos van a decir, pero ¿tú qué haces? ¿No? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no sé qué? ¿Has perdido la cabeza? Has perdido la cabeza, exactamente, ¿no? A mí me han llamado loca, me han llamado hippie, me han llamado de todo en mi vida, pero yo siempre he tenido como esta tendencia desde pequeñita. Entonces, claro, no es fácil porque no es lo habitual y no es lo que impera. Ahora, sí que lo que encontramos al otro, o sea, los tesoros que encontramos en el camino compensa con creces cualquier dificultad. Y a nivel de aprendizajes, ¿cuáles destacarías, Vivian? Pues que hay tantísimos. Verás, yo sé que una de las cosas que para mí resultan más reveladoras es que en mi experiencia y también en la experiencia de muchos de mis clientes es que cuando nosotros seguimos el camino del corazón, las cosas se hacen fáciles. O sea, las cosas terminan por resolverse de una manera fácil, ¿no? Cuando vivimos en la mente tendemos a complicar las cosas, porque además también es un patrón muy típico, ¿no? O sea, cuanto más nos cuesta, entonces más lo valoramos, entonces, ¿no? El camino del corazón es fácil, o sea, aunque tú no sepas, aunque no sepas exactamente cuál es la solución, aunque no sepas exactamente cuál es el paso a paso para llegar al objetivo final, cuando tú te entregas a este camino, tú te das cuenta de cómo poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio sin que tú hagas mayor cosa, muchas veces. O sea, por supuesto, tomar acciones importantes, eso lo sabemos, pero no es tomar acción por tomar acción, es desde dónde tomamos esa acción. Y cuando seguimos el corazón, y seguir el corazón implica rendirse, implica
implica es un acto de humildad realmente, o sea, es bajar la cabeza y ponerte de rodillas y decir, no sé, no sé qué hay a continuación, solamente sé que tengo que dar este paso, es lo único que sé, no sé qué me espera del otro lado. Y eso implica una renuncia, si se quiere, a ese hábito controlador de la mente, ¿okay? Y es un rendirte, pero en la medida en que tú te rindes, te das cuenta de cómo fluye, ¿no? De cómo la energía fluye y de cómo todo se va colocando en su sitio. Yo creo que eso para mí es uno de los aprendizajes más importantes y más mágicos, ¿no? Lo que nos cuesta mucho rendirnos, ¿no? Porque es como soltar el control y Claro, cederlo a algo que no ves, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Por eso es que no es fácil seguir el corazón. Por eso es que o sea, se requiere de una gran... Es un camino para valientes. Yo estoy convencida de eso. Realmente es un camino para valientes. Pero en la medida en que realmente nos rendimos, o sea, y muchas veces, ¿sabes qué ocurre? Que mucha gente es como que necesita garantías para poder rendirse, pero es que no funciona así, no hay garantías. No las ha habido nunca, ni las habrá, ¿no? Entonces, es rendirte antes de tener pruebas, no vas a tener pruebas, no vas a tener garantías. Es rendirte sin nada, o sea, y realmente como seres humanos vivimos así, o sea, tenemos la ilusión de que tenemos cierto control, pero ese control es falso, o sea, en realidad no estamos controlando nada, vivimos como a merced de cosas más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, es asumir que realmente eh, no estás en control. Y paradójicamente, cuando asumes eso y te rindes, ahí es donde tú dictas hacia dónde vas, ¿no? Y es una cosa muy, que puede sonar paradójica, puede sonar como que son cosas que irreconciliables, digamos, pero es que realmente funciona así. En el momento en el que tú te rindes y cedes el control, allí es donde estás asumiendo todo tu poder creador de tu realidad, ¿no? Y esto es algo que la cabeza no llega a entender. O sea, con la cabeza no podemos entenderlo. Hay que bajar el corazón y vivirlo desde allí. Sí, 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 es que es algo más grande, ¿no? Pero claro, es ese corazón que te dice para allá y tú también tiemblas, ¿no? Porque dices, madre mía. Pero es que es algo tan Claro, fuerte que dices al sí, final no queda otra exacto. que rendirse y decir, Exacto. confío. Exactamente. Y es como esa sensación de saltar sin paracaídas. Pero hay que saber que siempre hay una red que te va a sostener. Siempre está, esa red va a aparecer. El truco es que no puedes verla antes de saltar. Tienes que saltar primero. Ese es el truco. Y por eso es que resulta desafiante, pero cuando saltas siempre, esa red siempre va a estar ahí. Y a nivel de, bueno, ya los has dejado un poco caer, pero ¿qué regalos destacarías de este camino? Pues sobre todo el vivir con propósito, el tener eh, esa plenitud de saber que estás en el camino en el que quieres estar, el sentirte íntegra. Eh, yo hace un tiempo, y esto es algo que yo cuento mucho, de pronto me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo no estaba en sintonía conmigo, no, o sea, me sentí falsa. Yo estaba dando un webinar hablando de algún tema de marketing y de pronto me escuché a mí misma hablar y dije, pero un momento, o sea, yo estoy hablando de un tema que no me importa en absoluto dónde estoy yo realmente, ¿no? Y me sentí muy falsa y me sentí como un fraude y fue muy duro, no fue fácil porque para mí, o sea, siempre un valor para mí muy importante siempre ha sido pues la verdad, la transparencia, la honestidad, ¿no? Y yo no estaba honrando ese valor, pero de forma inconsciente yo no me había dado cuenta de que me había salido, me había desconectado tanto de mí misma por hacer lo que, entre comillas, se supone que hay que hacer, ¿ok? Entonces, fíjate, o sea, yo estaba siguiendo los pasos que te dictan, o sea, los pasos que ¿no? De aquí te dicen y de fuera te dicen, no, tienes que hacer esto, y eso, yo todo eso lo estaba haciendo y al hacerlo me estaba desconectando completamente de mí. Entonces, para mí, sin saberlo en el momento, porque yo no era consciente de que lo que yo estaba haciendo realmente era tomar el camino del corazón, o sea, jamás lo hubiese definido con esas palabras, pero era realmente lo que estaba haciendo. Yo tomé la decisión
de encontrarme, ¿no? Y de encontrar qué era lo que yo realmente, o sea, lo que realmente me salía del corazón hacer. Y no fue, o sea, no lo encontré de un día para el otro. O sea, fue una labor de meses y años de búsqueda, pero cada pasito que daba me iba acercando más, cada pasito me iba acercando más. Y yo ahora siento o sea, que finalmente lo he encontrado, por lo menos en este momento de mi vida, porque seguramente cambiará como todo, y seguramente mi corazón me llevará a otros lugares, pero ahora mismo yo siento que estoy donde tengo que estar, haciendo lo que me nace hacer, lo que el corazón me pide hacer, y eso me da una sensación pues de estar en mi centro, ¿no? Y de estar siendo íntegra conmigo misma primero, ¿no? Y cuando tú eres íntegra contigo misma, pues entonces lo eres, por supuesto, con los demás. Para mí eso tiene un valor inmenso, inmenso, porque de ahí parte todo lo demás, ¿no? Sí, 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 yo creo que esa coherencia tiene un valor muy grande, esa integridad. Y creo que algo que has dicho muy importante, que a veces es un proceso de encontrar esa verdad, es un pasito, no siempre tienes todo el mapa, ¿no? El corazón te va Por dando supuesto. pasitos, ¿no? Y a veces estamos en una sociedad que lo queremos todo para ayer, ¿no? Y encima quiero Exactamente, evidencias, ¿no? Entonces volvemos a esa entrega, ¿no? exactamente. Sí, sí, eso es muy importante. Y realmente eso que dices de la sociedad en la que vivimos, que lo quiere todo para allá, wow, el camino al corazón es un camino que inmediato no es nunca y que no tiene nada que ver con el tiempo. Y de hecho, hay una cosa muy cierta y es que muchas veces necesitamos perdernos para poder encontrarnos. Es un camino que no siempre se siente bien, es decir, o sea, tú no siempre te sientes que estás en esa integridad o que estás, porque hay veces que te sientes muy perdido, sobre todo cuando estás empezando, o sea, al principio, o sea, era como abandonar lo viejo, pero todavía lo nuevo no estaba allí, entonces yo estaba como en una especie de tierra de nadie muy incómoda, un lugar muy, muy incómodo, pero fue necesario estar allí para poder, para poder pasar al otro lado. Entonces, estas son cosas que llevan su tiempo, son procesos que llevan tiempo. Sí, pero muy bien que haya salido porque creo que también no desmitificar esa inmediatez. Claro que sí, muy importante. ¿Y cómo te conectas a tu corazón? Pues yo tengo una práctica diaria que para mí es imprescindible el trabajo o sea, para mí el trabajo de adentro, el trabajo interior es el verdadero trabajo, es el principal y verdadero trabajo. Yo tengo una práctica y una rutina que hago todos los días que para mí es sagrado, o sea, eso es para mí lo más importante. Si no puedo llegar a lo demás, no llego, pero eso, o sea, es sagrado, o sea, eso lo hago sí o sí. Entonces, bueno, como parte de mi práctica, yo medito todos los días y siempre hay una parte en la que, ¿no?, procuro bajar, visualizar, conectarme con esa luz que todos tenemos en nuestro corazón. Y es un poco desde allí poner la intención para el resto del día, ¿no? Para estar desde ese lugar. Y también es importante también durante el día, porque claro, siempre pues pasan cosas, a veces nos salimos, se nos olvida. Entonces, pues poder recordarnos en el día cómo estoy ahora, cómo me siento ahora, estoy en mi centro, estoy en el corazón, estoy en la cabeza, estoy pensando mucho. Para eso, pues herramientas como la respiración, súper importante. El contacto con la naturaleza, súper importante también. En fin, o sea, cuidar nuestro cuerpo también, lo físico, el movimiento. O sea, todas esas son cosas que nos ayudan también a alimentar la pasión, a hacer las cosas que más amas. O sea, esa es una de las cosas que más te conectan con el corazón, darte permiso de hacer lo que más amas por el simple placer de hacerlo, no con un objetivo o buscando una meta, sino por el simple placer de disfrutar, ¿no? Pero Pues eso es es como, eso. ¡ah! No, tiene Claro, que tener un en esta, objetivo. en esta sociedad en la que vivimos, sí, exacto, exacto, pero es por eso, ¿no? El camino del corazón, a mí me encanta el camino del corazón porque es como ir contracorriente. Yo siempre he sido muy rebelde, ¿sabes? Siempre he sido muy rebelde. Entonces, esto es ir completamente contracorriente, ¿sabes? Pues eso, olvidarte de esas viejas estructuras antiguas que te dicen que no, que tú tienes que tener un objetivo, que la productividad y todo eso. O sea, es como olvidarte de todo eso y empezar a, o sea, darle rienda suelta a tu niña interior que, perdón, que salga, que juegue, que haga lo que quiera, solo por eso, por el placer de hacerlo.
Y como consecuencia, o sea, al final el resultado también es una consecuencia, porque dices, eres más creativa, más productiva, pero claro, primero por partes supuesto. desde otra base, ¿no? Por supuesto, siempre va a tener unas consecuencias muy positivas para ti. No lo hacemos por esas consecuencias, pero esas consecuencias van a llegar, por supuesto que sí, porque en la medida en que tú estás mucho mejor, estás mucho más alegre, estás mucho más centrada, estás todo en tu vida, todas las áreas de tu vida se empiezan a colocar, ¿no? Y todo empieza a funcionar como tiene que funcionar, desde luego que sí. Ujú. ¿Y qué dirías? ¿Cómo vences esos miedos que aparecen cuando vas a seguir el corazón? ¿Cuál es tu forma? Pues sí, claro, o sea, esos miedos, los miedos siempre están, desde luego que, discúlpame que está pasando un camión, no sé si se oye mucho ruido. Los miedos son parte de nuestra vida y los miedos siempre van a estar allí. Yo creo que cuanto más nos acostumbramos a seguir este camino, pues más, más conciencia tomamos de cuándo nos estamos limitando a nosotros mismos o de cuándo están aflorando los miedos, porque a mí lo que me pasaba al principio era que, o sea, como que entraban los miedos y yo no me daba mucha cuenta ¿no? Y de pronto pues ya había sido como que completamente tomada y me sentía paralizada, ¿no? Ahora puedo ver cuándo está ocurriendo eso, o sea, soy consciente de cuándo está allí o de cuándo me estoy dejando llevar, ¿no? Y mal que bien, porque yo soy un ser humano también, pues tengo herramientas para poderlo trabajar. Pero sí que yo creo que es muy importante también saber eso, ¿no? Que el miedo siempre va a estar allí, por supuesto que va a estar allí, siempre. Y se hace con el miedo, o sea, ese salto sin paracaídas y sin red se va a dar con miedo, o sea, siempre nos va a dar miedo saltar, pero es confiar, o sea, es confiar en que si lo hemos hecho antes, ha salido bien, lo vamos a volver a hacer y va a volver a salir bien, porque siempre que seguimos el camino del corazón, las cosas salen y salen bien. Es así. ¿Y qué aconsejarías a las personas que tienen esa llamada? Que se entreguen. Esto no es de analizar o de, ¿no? Que a mí muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Esa es tu cabeza que está queriendo tener un plan y un paso a paso, ¿ok? No hay un cómo, o sea, se hace, simplemente. Uno se rinde al camino. O sea, de hecho, fíjate que a mí me encanta, por ejemplo, yo trabajo mucho con los chakras y el chakra del corazón se llama Anahata, ¿no? Eh, que, que es como esa exhalación, es como si fuera un suspiro, ¿no? Anahata, ¿no? Porque es como que simboliza esa entrega, ah, ¿no? Ese soltar. Eso es lo que necesitamos hacer para poder bajar al corazón. Ese soltar y estar allí, y estar presente en lo que estás sintiendo. O sea, estar presente en el momento presente, estar en ti, ¿no? Y soltar. O sea, es que es así. O sea, a mí al principio me ayudaba mucho ponerme físicamente en una postura de rendición, o sea, de ponerme de rodillas ¿no? Y de tumbarme así, o sea, totalmente rendida, ¿no? Así, totalmente me entrego, me entrego, me entrego, me entrego del todo. Y al principio me costaba muchísimo, pero con el tiempo, también lo que hacemos con nuestro cuerpo, pues también nos ayuda también a transformar nuestros patrones mentales también. Pero vamos, que es un camino, es un camino y no es lineal. Y un poco ya para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar y si tienes algún mensaje final, Vivian? Claro que sí, pues yo estoy, bueno, pues me podéis encontrar en mi página web www.vivianwatson.com o en cualquiera de mis redes sociales me vais a encontrar como Vivian Watson Coach. Me podéis enviar un mensaje privado, yo estoy encantadísima de atenderos, me encanta pues responder mensajes y dialogar, es algo que me gusta muchísimo. Y como mensaje final, pues animar a las personas que sienten, o sea, si tú sientes el llamado al corazón, o sea, tú lo sientes, ¿no? O sea, y quienes estéis viendo esta entrevista, si habéis llegado hasta aquí, es porque sentís el llamado, porque de lo contrario no se hubiese llamado y mucho menos llegar hasta aquí, hasta el final. Entonces, si estáis viendo esto es porque tenéis ese llamado a bajar al corazón. Entonces, bueno, que sepáis que
somos un grupo muy grande de personas, cada vez somos más los que sentimos este llamado, y en la medida en que seamos cada vez más quienes realmente acudamos al llamado y que quienes nos entreguemos, entonces realmente estamos cambiando el mundo, realmente estamos cambiando el mundo, porque bajar al corazón es elevar tu frecuencia, y cuando tú elevas tu frecuencia, solamente con ese acto de elevar tu frecuencia, tú estás ya cambiando la frecuencia de las personas que te rodean. Y solamente eso, o sea, no tienes que hacer nada más. Solo con eso ya estás cambiando el mundo. Así que cualquier desafío realmente lo merece, porque lo que hay del otro lado es maravilloso. Vivian, muchas gracias de verdad estas palabras y por toda la conversación que hemos tenido. Creo que hay puntos con mucha fuerza, con mucho poder y te lo agradezco mucho y seguimos haciendo el camino del corazón. Estamos en contacto. Un besito. Claro que sí. Un besito, Cristina. Muchas gracias.